Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Almonte de Quinto de Mecanizado B y yo les estaré hablando sobre la soldadura o las soldaduras. Entonces, dentro de lo que les estaré hablando, van a ver la historia, su clasificación, la evolución de estas, entre otros. Dentro de esa historia, les estaré comentando su evolución, o sea, lo haré como si fuera una medida de tiempo y le hablaré desde sus inicios hasta el día de hoy. Así que vamos a ver. La soldadura, ¿qué es? Bueno, es un proceso en el cual se unen dos o más piezas de un mismo material, puede ser metal o termoplástico, que usualmente es logrado a través de la fusión, en el cual las piezas son soldadas mediante el fundimiento. Eso se puede agregar un material de aporte, ya sea de metal o plástico, en el cual al fundir se puede formar un charco de del material fundido, en el cual se le llama baño de soldadura. Y al enfriarse se convierte en una unión fija, el cual se le llama cordón. La historia de la soldadura se remonta a varios milenios atrás, con los primeros ejemplos de la soldadura desde la Edad Media y la Edad de Bronce. La Edad de Hierro, en Europa y en Oriente, y en lo que hoy se conoce como Medio Oriente o Oriente Medio. La soldadura fue usada en la construcción del pilar de hierro de Delhi en India, erigido cerca del año 310 y pesaba 3.4 toneladas métricas. La Edad Media trajo avances en la soldadura y en la soldadura de fragua, con lo que los herreros golpeaban repetitivamente y calentaban el metal hasta que se producía la unión. En 1800, el señor Humphrey David descubrió el arco eléctrico, y los avances en la soldadura por arco continuaron como las invenciones de los electrodos de metal por el ruso Nikolai Slavnov y el norteamericano Coffin. A finales de los años 1800, incluso la soldadura, por el arco de carbón, que usaba un electrodo de carbón, ganó popularidad. La soldadura por resistencia también fue desarrollada durante las décadas finales del siglo XIX, con las primeras patentes del sector en manos de Elihu Thomson, que es de este que está aquí, Elihu Thomson, en 1885, quien produjo otros avances durante los siguientes 15 años. La soldadura de termita, que es esta que ven acá, la soldadura de termita, fue inventada en 1893, y alrededor de ese tiempo se estableció otro proceso. La soldadura que fue la soldadura de gas. Ese fue el siguiente proceso que se realizó. El acetileno fue descubierto en 1836 por Edmund Davy, pero su uso en la soldadura no fue práctico hasta cerca de 1900, cuando su desarrollo fue un soplete conveniente. Otros desarrollos recientes en la soldadura incluyen en 1958 el importante logro de soldadura con
con rayos de electrones, haciendo posible soldadura profunda y estrecha por medio de la fuente de calor concentrada, siguiendo la invención del láser en 1960. La soldadura por rayo láser debutó varias décadas más tarde, y ha demostrado ser especialmente útil en la soldadura automatizada de alta velocidad. Sin embargo, ambos procesos continúan siendo altamente costosos debido al alto costo del equipo necesario, y esto ha limitado sus aplicaciones. Ahora les estaré hablando sobre los tipos de soldadura o su clasificación. Esta es por arco. Por arco es esta es una de las más económicas, soldaduras más económicas y más fáciles de llevar a cabo, debido o conforme a que se produce un proceso de calentamiento o de fundición del material por el medio de una mecha que conduce a una cierta cantidad de energía calorífica o calórica. Es uno de los procesos de soldaduras más económicas que existen, y por lo tanto es el motivo que es el más común de todos, y este resulta muy sencillo de llevar a cabo. Consiste en el empleo de una especie de mecha que algunos llaman electrodo, y ese es el conductor de calor y el que transmite la energía y realiza la fundición del material. Este tiende a calentar el metal y de esta forma procede la fusión. Es uno de los mecanismos más comunes y consistentes de la reparación de metales. Durante su uso se recomienda a las personas emplear máscaras y guantes como protección, y así evitar un riesgo de cualquier tipo de quemadura. Su clasificación. Estas se clasifican en tipos de soldadura por arco eléctrico, arco blindado del metal, soldadura MG, flujo tubular, gas inerte, soldadura de arco, y la última, soldadura de arco sumergida. Ahora les estaré hablando sobre la soldadura con energía. La soldadura con energía, también conocida como soldadura a láser, es un proceso que se realiza por medio de un haz de láser, el cual consiste en ejercer la presión y calor sobre el material. Este se ejerce no solamente sobre los metales, también puede resultar procedente en plásticos y demás objetos. No requiere de una aleación, es decir, que este es un material intermedio necesario para hacer la unión. Por el contrario, este solo requiere de dos elementos que serán fusionados. Por lo general, tratándose de energía por láser, se lleva a cabo en laboratorios o bien en espacios donde las medidas de seguridad son estrictas, a fin de evitar un accidente o un impacto a la salud de la persona que lo realiza. Ahora les estaré hablando sobre la soldadura con gas. La soldadura con gas se lleva a cabo por medio de un soplete, que es este que ven aquí, por medio de un soplete que es el encargado de trasladar el oxígeno y el gas, el cual realizará la fundición. O sea, ese es el encargado de realizar la fundición, y es un proceso que se lleva a cabo con mucho cuidado, porque por la cantidad de calor que este suele transmitir, requiriendo de mucho cuidado al manejarse, ya que es necesario que la persona que lo realice lo utilice con mucha cautela, para así evitar cualquier tipo de quemadura, siendo además preciso que se manejen los elementos con pinzas. Debe hacerse con espacios airados, ya que al procederse a la soldadura, el soplete que se utilice
emite una serie de ondas caloríficas y de gases, debiendo estos estar en constante ventilación para disminuir los riesgos de combustión. Eléctrica. La soldadura eléctrica es la que consiste en el traslado de calor de un elemento a otro, procediendo un punto de quiebre o de elevación o de elevación energética en la unión o en la pegadura de las dos piezas. Este proceso por lo general se lleva a cabo por medio de una serie de actividades graduadas que permiten la tensión eléctrica, que permiten que la tensión eléctrica sea más elevada en la unión. Esta es una de las más sencillas de llevar a cabo y genera efectos de forma pronta, anudando a esto. Esta forma de soldadura amerita la unión de los materiales. En ocasiones estos se sobreponen o se adecúan unos sobre otros, ejerciéndose la presión y el paso de energía eléctrica, lo cual termina por doblegar los materiales y hacer que estos se unan. La soldadura de estado sólido, como la pueden ver en esta imagen, espero que la estén viendo bien. La soldadura de estado sólido es aquella que se produce por medio de la presión de los elementos entre sí, o sea, de las dos piezas entre sí, de la unión de ellas, y en esto procede o infiere, o en estos no procede o no infiere ningún tipo de temperatura, sino que al contrario, la fusión se produce solamente por consecuencia de la fuerza que hacen los mismos, que se ejercen en los mismos. Su clasificación. La soldadura de estado sólido se clasifica en varias, como son la soldadura ultrasónica, la soldadura por explosión, la soldadura del rodillo, la soldadura de difusión, la exotérmica, la soldadura en frío, la soldadura de introducción, la de presión caliente, la de alta frecuencia, la de coextrusión, entre otros. La soldadura de forja. La soldadura de forja se conoce también como de fragua y es un proceso similar al anterior, o sea, el proceso de estado sólido, pero que se lleva a cabo solamente en los metales. La idea de esta es por medio de la presión y el calor que se ejerce sobre estos, que los mismos se dobleguen en su composición y puedan fusionarse o mejor dicho, puedan moldearse. La soldadura homogénea. La soldadura homogénea es aquella que se lleva a cabo en materiales todos por iguales, es decir, o mejor dicho, que los elementos a funcionar o elementos que se utilizarán para hacer dicha función es el mismo material. Y un ejemplo que puede caracterizar a este es el que se lleva a cabo solo con los metales. Y la soldadura heterogénea. La soldadura heterogénea, como pueden ver acá, es el proceso de la soldadura que se lleva a cabo entre materiales que no son del mismo tipo, por lo que es necesario el uso de temperaturas extremas y de presión para que los materiales puedan acoplarse y fusionarse. En ocasiones esta puede darse entre metales, pero que no tienen la misma composición química, por lo que es necesario el calor y la fuerza. Lo que tienen de diferencia la heterogénea y la homogénea es que
La soldadura homogénea se lleva a cabo con los mismos materiales, con los materiales todos iguales. Y la heterogénea es la que no se lleva con los materiales todos iguales, o sea, que son materiales diferentes. Hasta aquí fue la exposición de la soldadura. Espero que hayan entendido y que le haya gustado.